esta epístola. Y el texto que nos toca hoy es crucial. Es un asunto que hemos hablado una y otra vez, muchas veces. A mí particularmente me ha tocado exponerlo varias veces, en varias ocasiones. Sin embargo, es una cuestión que nunca está de más repetir y volver a estudiar y profundizar. Dice Juan capítulo 3, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice Juan también en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. La realidad que nosotros vemos día a día en nuestra vida, lo vemos en la palabra y lo vemos día a día en nuestro entorno, es que vivimos en un mundo que está en tinieblas. Vivimos en un mundo que está en completa oscuridad, en completa ignorancia de Dios y que vive aborreciendo a Dios. Es un mundo en el que los injustos triunfan, a los malos les va bien y pareciera que la regla es que solo los malos son los que prosperan y los justos son los oprimidos. Y si esto es una realidad para nosotros, más aún, cuánto más aún para los hermanos de Tesalónica, que no solo veían cómo los injustos prosperaban, sino que ellos eran víctimas y eran atribulados y eran perseguidos por ellos mismos. Una pregunta que perfectamente podrían haberse hecho los hermanos, así como nosotros a veces podemos preguntarnos, es ¿dónde está Dios? Si Dios es un Dios justo, ¿cómo puede permitir tanto sufrimiento? Si Dios es justo, ¿por qué el malo persigue al bueno? Si Dios es justo, ¿por qué el injusto atribula al justo? El mismo clamor podemos escucharlo o leerlo, mejor dicho, una y otra vez en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 94, versículo 3 dice, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Y bueno, esta es una cuestión que la iglesia de Tesalónica conocía muy bien. La iglesia, los hermanos en Tesalónica, conocían muy bien estas tensiones, pues sufrían persecución, sufrían tribulación por parte del mundo. Probablemente se hayan preguntado este tipo de cosas, probablemente se hayan preguntado si somos parte del reino de Dios, ¿por qué sufrimos así? O si Cristo es rey, ¿por qué sus enemigos triunfan? Son preguntas completamente válidas que podrían haberse hecho los hermanos y que probablemente nosotros en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas circunstancias, nos hemos preguntado. Y la cuestión es que este texto que nos toca en esta noche, vamos a ver cómo Pablo responde a estas cuestiones y que Pablo deja muy en claro que nuestro sufrimiento no es casualidad, no es un accidente y no es nada que Dios pase por alto. Un texto bien conocido, que probablemente todos sepamos de memoria, es Romanos 8:28. El apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo toma el sufrimiento, toma las tribulaciones, toma la persecución y las pone abajo de la luz de algo mucho más grandioso, que es el justo juicio de Dios y el regreso de Cristo. De manera que este texto nos va a mostrar que Dios no se ha olvidado de su pueblo, en absoluto. Nos muestra que el sufrimiento por Cristo tiene sentido y que habrá un día, cuando regrese el Señor, en el que habrá retribución. Retribución tanto para justos como para injustos. Por lo que en esta noche vamos a ver 3 breves puntos sobre el texto, que ahora lo vamos a leer, que son los siguientes: la prueba del juicio de Dios, la venida del Hijo de Dios y la retribución. La retribución.
Por lo que acompáñenme entonces a 2 Tesalonicenses capítulo 1. El texto que nos toca hoy es del versículo 5 al versículo 10, pero vamos a leer desde el 3 en adelante. Vamos a leer capítulo 1, versículo 3 al 10. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vamos a orar una vez más antes de avanzar con el primer punto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo clara que es tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio, oh Dios, y te damos gracias por las advertencias que has dejado en tu palabra, Señor, para nosotros. Rogamos que bendigas, Señor, este momento, que bendigas esta enseñanza, Señor, y que seas tú quien hable, Señor, y que exponga tu palabra, que obres, Señor, en todos aquellos que vamos a escuchar y a profundizar en tu palabra en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, punto número 1 en esta noche. Vamos a ver 3 puntos. Primer punto, la prueba del juicio de Dios. La prueba del juicio de Dios. El versículo 5 dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto que dice Pablo en el versículo 5 realmente es desconcertante. Pablo viene hablando de las pruebas, de las tribulaciones, y dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. Tras las posibles preguntas acerca del sufrimiento, la persecución, Pablo dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. Lejos de ser motivo de duda, el sufrimiento y la tribulación son demostraciones del juicio, del justo juicio de Dios. Dicho de una mejor manera, los primeros versículos, Pablo está hablando acerca de la perseverancia de los hermanos en medio de estas circunstancias. Por lo tanto, el hecho de que el creyente esté sufriendo por Cristo, esté padeciendo persecución por causa de vivir como es digno del Evangelio, y a pesar de ello persevere y sea constante en su fe, esto es demostración del justo juicio de Dios. En este contexto, el juicio de Dios no se refiere a un acto final en el que Dios condena a los impíos, sino al juicio en el sentido de ver, discernir o evaluar, o sentenciar con justicia. En este caso, el juicio tiene 2 caras. Por un lado, a favor del pueblo, teniéndolos por dignos del reino, y por otro lado, en contra de aquellos quienes afligen, a quienes les será pagado tribulación. De esta manera, el sufrimiento del creyente no contradice el juicio de Dios, sino que forma parte de cómo Dios está ejecutando y revelando su juicio justo. Nosotros podemos ver 3 maneras en las que esto demuestra el justo juicio de Dios. En primer lugar, porque evidencia la obra de Dios en el creyente.
Si un creyente en medio de la persecución persevera, sigue firme en la fe, esto realmente no es algo que sea natural. Esto es evidencia de que Dios está obrando en el creyente. Dios le ha regenerado y Dios lo sostiene. Esta obra de Dios en ellos, en los hermanos, demuestra que Dios ya está de alguna manera juzgando, en el sentido de que Dios está distinguiendo quiénes son suyos y quiénes no. Aquellos que sufren, pero perseveran y están firmes en la fe, Dios está de alguna forma distinguiendo, ellos son míos. En esta misma epístola, en el capítulo 2, Pablo dice, capítulo 2, versículo 13, dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Pablo dice también en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a quienes son suyos. Y de esta manera Dios está mostrando y evidenciando a todos quienes son suyos. De manera que por medio del sufrimiento y Dios sosteniendo al mismo creyente, en medio de la tribulación, Dios está evidenciando a todos quienes le pertenecen a Él. En segundo lugar, el mismo texto nos dice que es una señal de que Dios los tendrá por dignos del reino. Esto no significa de ninguna manera que el reino se pueda ganar por el sufrimiento. No es que el creyente por medio del sufrimiento va logrando méritos y de esa manera gana el reino. No, de ninguna manera. Sino más bien que el sufrimiento por Cristo y la perseverancia en medio de ese sufrimiento son las pruebas tangibles de que ellos son verdaderos ciudadanos del reino. En este punto de ser perseguidos, quiero recordar lo que hemos estudiado acerca de ser perseguidos por la justicia. Estamos hablando de ser perseguidos por vivir de acuerdo al Evangelio. No ser perseguidos por mi pecado o por mi mal carácter o por mi remanente de pecado, sino ser perseguidos por causa del Evangelio. Aquellos que son perseguidos por causa de vivir conforme al Evangelio están mostrando que son verdaderos ciudadanos del reino. Y esto del sufrimiento lo podemos ver en muchos lugares. En Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es un texto en el que Pablo está exhortando a los hermanos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O como hemos estudiado algunos domingos atrás con respecto a el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 11, Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y algo muy interesante que dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por lo tanto, la perseverancia en el sufrimiento, de nuevo, no es ganarse el reino por el sufrimiento, sino que el perseverar y el mantenerse firme en la tribulación es una demostración visible y tangible de que somos ciudadanos del reino. Y en tercer lugar, con respecto al sufrimiento, de alguna manera esto también preanuncia el juicio futuro de Dios a los perseguidores. Pablo conecta este versículo 5 con los siguientes que hablan justamente de la retribución que Cristo traerá a los perseguidores. Pablo conecta esto con los versículos siguientes que muestran que Dios pagará tribulación a los que os atribulan y descanso a aquellos que están y sufren por Cristo. Dice también Pablo en Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Dice Lucas 18, versículos 7 y 8,
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Por lo tanto, los sufrimientos, la perseverancia en medio de la tribulación son demostraciones del justo juicio de Dios, en el sentido de que Él distingue quiénes son suyos, quiénes no. Él sostiene a los suyos, evidenciando que son ciudadanos del reino y los tendrá por dignos del reino. Y de alguna manera anticipa el final en el que los perseguidores serán juzgados y los perseguidos serán vindicados. Los que causan tribulación recibirán tribulación. Parafraseando un poco, podemos decir, el hecho de que ustedes sufren por Cristo y se mantienen firmes evidencia el justo juicio de Dios. Él está mostrando que ustedes son suyos y en el día final los declarará dignos del reino y hará justicia con aquellos que los persiguen. Antes de pasar al próximo punto, yo quiero aclarar una vez más, no quiero que haya lugar a dudas, de que de ninguna manera esto significa que el creyente gane el reino por el sufrimiento, sino que el sufrimiento y la perseverancia simplemente son evidencias de que ya es ciudadano del reino. Punto número 2 en esta noche, la venida del Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios. Este tema de la venida, del regreso de Cristo, es un tema recurrente en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento. Es la esperanza que tenemos y la palabra lo da por hecho. La venida del Señor es un hecho. La Biblia da por hecho que Cristo regresará y esto será, como dijimos en repetidas ocasiones, alegría para algunos, pero terror para otros. Y este asunto de la venida del Señor suele despertar mucha curiosidad y mucho misticismo entre un montón de personas que a lo largo de toda la historia de la Iglesia han intentado adivinar o predecir el momento de cuándo sería, intentando predecir alguna fecha, algún rango de fechas estimadas. Por supuesto que esto es una locura, realmente no puede calcularse, la Biblia no lo dice, pero hay miles de personas que a lo largo de toda la iglesia, de toda la historia de la Iglesia, han intentado adivinar y predecir. La mayoría de aquellos que han intentado estas cosas son interesantes, dispensacionalistas. Por lo tanto, cada bomba que cae en Medio Oriente, cada cuestión que pase alrededor del Estado actual de Israel, para ellos es trascendental y empiezan a inventar y a hilar y a decir cualquier tipo de cosa sin sentido. De hecho, hace poco me enteré de un hombre que predijo con exactitud la fecha en que Cristo va a volver basándose en las medidas del arca de Noé. La verdad no tengo idea qué tiene que ver, pero toman cosas completamente descabelladas. La cuestión es que este asunto de la venida de Cristo causa curiosidad, despierta curiosidad. Uno quiere saber, uno quiere indagar, uno quiere estar pendiente de cuándo surgirá el anticristo, quién será. Pero el punto, hermanos, no es cuándo. El punto es que por más que el mundo la tenga por tardanza, la palabra da por hecho, y es un hecho innegable, que el Señor regresará. Es un hecho innegable y va a suceder sin duda. El Señor mismo dijo en Juan 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ángeles que estaban presentes cuando Cristo ascendió le dicen a la multitud: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que considera el mundo acerca de Cristo. Se burla de su venida, pero la palabra nos da por hecho de que Cristo regresará. Y en el texto que vemos hoy, que hemos leído hoy, nosotros vemos algunos aspectos de su venida. Pablo nos dice cómo será y cuál es el propósito, qué es lo que traerá su venida. En el texto que hemos leído podemos ver que habrá un día en que Cristo vendrá desde los cielos, acompañado de sus ángeles, en llama de fuego. Y el propósito será, Él vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado por ellos. Y la segunda cara de esta venida será dar retribución a todos según sus obras. En primer lugar, hermanos, es muy interesante los elementos que menciona Pablo con respecto a cómo será esta venida de Cristo. Él menciona los cielos, los ángeles y llama de fuego. Son todos elementos relacionados directamente con Dios, con el Dios del Antiguo Testamento. El cielo es la casa de Dios, los ángeles son aquellos que sirven a Dios y la llama de fuego está normalmente asociada al carácter santo y justo de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros vemos la columna de fuego que acompaña a Israel de noche, o cómo el monte humeaba porque Dios había aparecido en fuego. Podemos leerlo en Éxodo 3, versículo 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O Éxodo 19, 18, el versículo que habla del monte, dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Cristo va a venir de esta manera. Él va a venir desde los cielos, que son la casa de Dios, acompañado de sus ángeles, que son los servidores de Dios, y vendrá en llama de fuego a juzgar como el único juez supremo del universo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está, al mencionar estos elementos, está mostrando a Cristo, el Hijo, como Dios. Está mostrándonos al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como Dios, que vendrá con sus ángeles desde el cielo en llama de fuego. Él va a venir de esta manera y realmente todo lo que podamos decir o imaginar de lo que Pablo está diciendo se queda corto al lado de la gloria de ese día, de la magnitud de los acontecimientos que pasarán ese día. No importa lo que digamos, no importa lo que imaginemos, la gloria con la que Cristo vendrá no tiene comparación. Vendrá desde los cielos, todo ojo le verá, con sus ángeles en llama de fuego, a juzgar y a pagar retribución a justos y a injustos. ¿Y para qué vendrá? Bueno, el texto nos dice que vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado por ellos. En ese día los creyentes verán a Cristo, lo admirarán gozosos, verán la gloria de Cristo y se gozarán, se quedarán sin aliento, literalmente no lo podrán creer, y admirarán al Señor quien ha vuelto por ellos. Y en segundo lugar, Cristo será glorificado en ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, los creyentes, luego de haber nacido de nuevo, reflejan la gloria de Cristo. Ellos tienen una nueva naturaleza y puede verse la imagen de Cristo en ellos, de manera imperfecta, con remanentes de pecado, pero ellos reflejan la imagen de Cristo y el Espíritu Santo, por medio de la santificación, va perfeccionando esa imagen de manera progresiva. Sin embargo, en este día del regreso de Cristo, cuando Cristo vuelva, Él será glorificado en sus santos, es decir, sus santos serán hechos perfectos a la misma imagen de Cristo,
de manera que ellos reflejarán su imagen de manera perfecta, sin pecado y sin ningún tipo de impureza. De hecho, a esto fuimos predestinados, dice Pablo en Romanos capítulo 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice Filipenses 3, 20 y 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y quizás el texto principal que más se nos viene a nuestra mente cuando hablamos de la glorificación es el texto de 1 de Juan 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, los creyentes serán glorificados y esto glorificará a Cristo. Y todos le admiraremos y al mismo tiempo nos admiraremos de ver a Cristo glorificado en nosotros y en nuestros hermanos. Teniendo todo este asunto en mente, los invito a que leamos de nuevo el versículo 10 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Dice así, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En primer lugar, admiraremos al Cristo glorioso que viene. En segundo lugar, seremos glorificados, hechos perfectos a su imagen. En tercer lugar, esta glorificación nuestra dará gloria a Cristo. Y en cuarto lugar, nos admiraremos al vernos a nosotros mismos libres de pecado y ver a nuestros hermanos hechos perfectos a la imagen de Cristo. Todo esto, hermanos, es un hecho. Todo esto la Biblia lo da por hecho. No es una cuestión de quizás pueda suceder, es una certeza que va a suceder. Y así como esto va a suceder y será un gozo para muchos, pasamos al punto número 3 en esta noche, que es la retribución. La retribución. Cristo vuelve no solamente a ser glorificado en los creyentes y ser admirado por ellos, sino que viene a traer retribución. Y es interesante porque Él trae retribución a todos, no solamente a los malos. A algunos dará descanso y recompensa y a otros dará castigo. Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo va a venir y va a dar el pago justo conforme a las obras de cada uno. A los injustos, cuyas obras son malas, se les dará castigo. Y a los justos, que fueron declarados justos, que son las obras de Cristo las que se cuentan a su favor, y las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, esas obras se nos contarán y se nos dará recompensa. Este es el momento en que Cristo mismo traerá alivio y descanso a los creyentes. Alivio y descanso de todas las aflicciones de esta vida, ya sea tribulación, persecución, pruebas, pecado, tentación, enfermedad, dolencia física, cualquier tipo de dolencia, todo dolor, malestar o molestia se acabarán porque Cristo traerá descanso. Pero a los injustos,
traerá castigo. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 2. Vamos a leer versículos del 6 al 11. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Quiero que presten atención a ese último fragmento. No hay acepción de personas para Dios. Es una frase de la que muchos se adueñan para decir que Dios no hace distinción de personas en el sentido de que Dios ama a todos. Sin embargo, lo que está diciendo acá es que Dios no hace acepción de personas en su juicio. No hay acepción de personas para con Dios. Él va a pagar castigo al que tenga que pagar castigo, no importa quién sea. Dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estas son las recompensas que Cristo traerá a los creyentes. Pero a los malos traerá tribulación. Y en el texto que hemos leído tenemos dos clases de injustos. Tenemos aquellos que no han conocido a Dios y tenemos aquellos que no obedecen al Evangelio. Si bien estas dos expresiones que Pablo está usando podrían ser descripciones de una misma persona, no conoce a Dios y no obedece al Evangelio, sin embargo nosotros a lo largo de la Biblia podemos ver esta distinción. E incluso Jesús mismo nos deja entrever en algunas ocasiones que habrá distintos niveles de castigo para aquellos que no conocen a Dios a aquellos que conocen el Evangelio y lo rechazan voluntariamente. Tenemos en primer lugar aquellos que no han conocido a Dios. Ellos serán castigados e irán a la condenación eterna. Y yo me pregunto por qué. ¿Es acaso Dios injusto que condena a aquel que no le conoce? Si Dios es justo, ¿cómo condenaría a alguien que no le conoce? No es que ha rechazado el Evangelio, sin embargo, no ha conocido a Dios. Bueno, en ninguna manera. Nos dice Pablo en Romanos que las cosas invisibles de Dios son claramente visibles por medio de la creación. Dice Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo dice que el que no conoce a Dios no tiene excusa para decir que no le conoce. Dice también Pablo en Hechos 14, tratando de predicar el Evangelio a una multitud. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y el mismo capítulo de Romanos 1, al finalizar toda la cadena de aquellos incrédulos que dan la espalda a Dios a pesar de las evidencias, Pablo concluye diciendo que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, que las personas tienen enfrente de sus ojos todas las evidencias necesarias que gritan en sus caras la realidad de Dios. Y si a pesar de esto,
ellos no le buscan o no toman la decisión de indagar en la verdad, a ver qué sucede acerca de este Dios, es por voluntad propia que no lo hacen. Es por voluntad propia que le dan la espalda, a pesar de las evidencias. De manera que Dios no es injusto al condenarlos, sino que ellos son injustos. Ellos son injustos por ver la realidad de un Dios grande y glorioso y decidir voluntariamente no buscarle o conocerle. Como dice el último texto que leímos de Romanos, ellos están probando no tener en cuenta a Dios. De manera que Dios no es injusto al condenarles. Pero en segundo lugar, tenemos a aquellos que sí han conocido acerca de Dios, aquellos que han escuchado el Evangelio. Sin embargo, no obedecen a su llamado, sino que voluntariamente le dan la espalda. Voluntariamente le dan la espalda y le rechazan. Estos no solamente serán condenados como los primeros, sino que sufrirán un castigo muchísimo mayor. Y esto es para que consideren, hermanos, esto es para que todos consideren y tiemblen, porque aquellos que han escuchado el Evangelio y rechazado voluntariamente tendrán una condenación mucho más espantosa que aquellos que no conocen a Dios. Dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y les pido que me acompañen a Mateo capítulo 11, vamos a leer algunos versículos allí. Palabras del mismo Señor en contra de algunas ciudades. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, dice así. Palabras del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y creo que no tengo que aclarar cuál era la ciudad de Sodoma y por qué había sido condenada. De manera que aquellos que han escuchado el Evangelio y no lo obedecen sufrirán mayor condenación, mucho mayor que aquellos que no han conocido a Dios. Y para terminar esta noche, hermanos, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el texto, hablando sobre los distintos tipos de injustos que tenemos, el texto dice aquellos que no han obedecido al Evangelio. Y esto no es algo menor, hermanos, porque si bien la salvación es por gracia, el Evangelio es un mandato. El Evangelio es un mandato, es una orden divina, es una orden dada por Dios. Dios manda, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan y que confíen en Cristo. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan y a que confíen en su Hijo. Por lo tanto, como tantas otras veces, quiero que se pregunten, ¿han obedecido al mandato del Evangelio? Yo sé que muchos aquí sí. Y a todos aquellos puedo decirles que sigan perseverando,
que sigan afirmando su fe en Cristo, que sigan firmes a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de las injusticias del mundo, porque pronto Cristo vendrá y les traerá descanso. Pero también sé que como en todas las iglesias, hay siempre mezclado trigo y cizaña, por lo tanto, sé que no me equivoco al decir que hay algunos aquí que no han obedecido al Evangelio. Y antes de finalizar, me gustaría llamar la atención de estos. Yo realmente llevo muy poco tiempo enseñando desde el púlpito, menos de un año, mucho menos de un año. Sin embargo, es la cuarta vez que me toca hablar sobre la venida de Cristo y sobre el juicio final. Y cada vez que se vuelve a repetir el tema y no obedeces al Evangelio, estás acumulando cada vez más ira. A mí, en mi corto tiempo de enseñanza, me ha tocado exponerlo 4 veces. 4 oportunidades de obedecer el mandato del Evangelio. Y cuanto más des la espalda, mayor será tu condenación. A pesar de que tantas veces se haya hablado del regreso de Cristo, del juicio que viene, tené por seguro que el castigo que vayas a recibir va a ser cada vez más grande. Cada oportunidad que dejes pasar aumenta la ira, aumenta el castigo, aumenta la condenación sobre tu propia cabeza. Yo no sé qué pienses, tal vez creas que a vos no te va a pasar, o que vas a poder escapar, o que todavía sos joven y podés esperar, que hay tiempo, que tenés toda la vida por delante, o que quizás, como el mundo se burla de la venida de Cristo, crees que todavía falta un montón. Pero realmente no importa lo que pienses, si no obedeces al mandato del Evangelio, este día llegará cuanto menos lo esperes y ya no habrá oportunidad alguna. Ya no habrá oportunidad alguna, no importa cuánto supliques, no importa cuánto te arrepientes, no importa cuánto llores. Cristo te dirá la frase más terrible jamás escrita en la Biblia, que es: apártate de mí, hacedor de maldad. Y no importa cuánto supliques, cuánto llores, cuánto te arrepientas en ese momento, como lo hemos visto una y otra vez, Dios en ese momento ya no será misericordioso. Dios en ese momento no mostrará su misericordia, sino que se reirá y se burlará. Y no hay nada más duro, no hay nada más duro que recibir la burla y la risa de Dios mientras estás siendo condenado. Como dijimos muchas veces, lo más aterrador del infierno no es la ausencia de Dios, sino es que pasarás la eternidad en la presencia de un Dios santo, airado, que descargará su ira sobre ti por toda la eternidad. Por lo tanto, te ruego que obedezcas al mandato del Evangelio ahora que hay tiempo. Porque cuando llegue ese momento será lo más terrible, lo más terrible. Dice Hebreos 10, versículos del 26 al 31, y si me permiten, para terminar, voy a leerlo entero. Aquellos que escuchan el Evangelio y deciden seguir viviendo en sus pecados, este es el fin que les espera. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no has obedecido el mandato del Evangelio,
Te ruego que lo hagas, porque este es el fin que obtendrán todos aquellos que rehúsan creer y arrepentirse, que rehúsan obedecer el mandato del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por el glorioso Evangelio de Cristo. Te damos muchas gracias por la salvación tan grande por medio, Señor, de su sacrificio en la cruz en nuestro favor. También entendemos el mandato del Evangelio, Señor, y te rogamos que todos aquellos que aún no han obedecido, Señor, tú quiebres sus corazones, Señor, para que escuchen tus advertencias, Señor, acerca del juicio que viene y que los traigas a Cristo, Señor. Oramos por eso en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.